Damas y caballeros, buenos días. Es un placer saludarles en nombre del Centro Nacional de Registros para la celebración de esta conferencia de viernes de capacitación para usuarios del CNR. Para dar inicio a la agenda programática, brindo un saludo en nombre del licenciado Diego Boches, director del Registro de la Propiedad Intelectual, quien ahora no nos acompañará en la apertura, pero sí estará en el cierre de esta conferencia. Por otra parte, es oportuno mencionar que dentro de los aspectos generales y aspectos metodológicos es necesario hacer mención para una buena logística y una buena coordinación de esta actividad académica. El tema es un tema impactante, un tema innovador, un tema necesario desde la óptica de los derechos de propiedad intelectual y la industria de la moda en El Salvador. Una industria sumamente creciente y que tiene una vinculación directa con los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual pues como una rama, como una ciencia que le permite la posibilidad de tener legislaciones especiales, convenios internacionales que El Salvador ha suscrito y ha ratificado, y eso le da la garantía para tener un evento sumamente valioso. Ahora bien, la hora de 10 a 11 de la mañana. El conferencista es el licenciado Arturo Soto, asesor del Registro de la Propiedad Intelectual y quien en otras ocasiones ya nos ha acompañado y que tiene una amplia experiencia en la materia desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Por otra parte, también contamos con un profesional de muchísima experiencia, el licenciado Neri Cristian Stanley Portillo, quien tendrá la secretaría académica de esta conferencia. Y el rol o el papel que juega la secretaría académica es contestar las preguntas que usted realiza a través del chat. Y eso se hace de manera paralela con la conferencia. Asimismo, dentro de la metodología, comentarles que esta webinar será grabada para posteriormente estar a disposición del público, de nuestros usuarios. A la fecha nosotros tenemos 12 programas grabados. Este va a ser nuestro programa número 13, el cual en una semana estará a disposición del público. Usted puede verificar la página web del Centro Nacional de Registros y allí le da el detalle de cada una de las grabaciones que se han realizado de los diferentes programas en las temáticas de las áreas rectoras del Centro Nacional de Registros. Por otra parte, vamos a deshabilitar las cámaras, vamos a deshabilitar micrófonos y solo quedaremos con audio. Y todo se hace con la finalidad de no tener ningún tipo de interferencia de sonido. Ahora bien, para preguntas y respuestas, posterior a la conferencia, habilitamos 20 minutos para preguntas y respuestas que se las estará contestando el licenciado Arturo Soto. Pero como ya he dicho, paralelamente, desde el inicio de la conferencia, el licenciado Cristian Stanley Portillo también le estará contestando sus preguntas. Por otra parte, dentro de los comerciales que nosotros siempre realizamos, damos a conocer cuál va a ser la temática para el próximo viernes. Viernes 31 de julio del 2020. Vamos a hablar de la importancia de la constitución y publicidad de la garantía mobiliaria. Como se darán cuenta, cada viernes desarrollamos un tema que esté vinculado a las áreas rectoras del Centro Nacional de Registro. Llámese registro de comercio, registro de garantías mobiliarias, registro de la propiedad intelectual, registro de la propiedad raíz e hipotecas y el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Ahora bien, también es oportuno mencionar que contamos con servicios en línea en cada uno de estos registros y en el Instituto Geográfico y del Catastro. Por otra parte, tenemos un centro de contacto
del Centro Nacional de Registros, que usted puede llamar al 2593-5000 y allí se va a encontrar con 4 personas que le están asesorando de manera directa en los diferentes servicios que brinda el CNR. Y finalmente se acaba de aperturar lo que se denomina cita en línea. Eso le permite a usted agotar un procedimiento corto de 5 pasos, los puede verificar en la página web del CNR para poder hacer su cita en línea, y eso le permite la posibilidad de tener un acercamiento más rápido con los diferentes asesores de atención al cliente y que ustedes, que son la prioridad para nosotros, puedan estar atendidos. Es gratificante para mí trasladar la palabra al licenciado Arturo Soto, quien desarrollará la conferencia sobre la propiedad intelectual y esa vinculación que existe con la industria de la moda. Arturo, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido, Cristian. Es de ustedes este foro. Por la presentación. Aquí estamos para conversar un poquito sobre propiedad intelectual y la vinculación que esta materia del derecho tiene con una industria que está floreciendo cada vez más, se está posicionando más en nuestro país, que es nuestra moda local. A manera de introducción, podemos ver cómo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo de las Naciones Unidas, rector a nivel internacional de la materia, ha creado o ha clasificado las distintas categorías de las industrias creativas, y vemos cómo la industria de la moda es parte de este organigrama, de esta gran familia de las industrias creativas, y está catalogada dentro de las artes visuales. Pero ¿por qué hablar de propiedad intelectual? Moda está floreciendo o está creándose una corriente dentro del derecho conocida como el Fashion Law, que tiene, entre otros aspectos, un componente de propiedad intelectual muy importante. Y es que vemos que la moda a nivel internacional representa para la economía estadounidense, sin cifras que pude investigar del año 2014, representa el 4% de su Producto Interno Bruto. Para la Unión Europea, también la industria de la moda es un factor económico muy determinante. Sabemos que la Unión Europea tiene una tradición en temas de propiedad intelectual muy importante. Y a nivel de Latinoamérica, uno de los principales países que ha venido floreciendo con la industria de la moda es Colombia, en donde también ha generado millones de dólares esta creciente tendencia de la moda en los países de Latinoamérica. En nuestro país, como decíamos, esta industria viene floreciendo cada vez más. Hay diseñadores nacionales que están posicionándose y que no le envidian nada a grandes casas de moda. Tenemos representantes ya muy reconocidos como Fulamena, Cartera Baiza, entre otras grandes representantes de nuestra moda nacional. Entonces es importante que esta industria floreciente, que incluso en muchas de las universidades ya está haciendo una carrera distinta, una carrera no tradicional a las carreras que veníamos conociendo, está ahí floreciendo. Entonces es importante que conozcan cómo el mundo de la propiedad intelectual se relaciona con la moda, cómo se puede crear una estrategia de protección de activos de propiedad intelectual para estas herramientas de la moda. Y es que vemos, y hablando en el contexto siempre de la propiedad intelectual, la industria de la moda surge allá por el siglo XVIII, cuando la revolución industrial empieza a presentarse y se empiezan a crear inventos como los telares mecánicos, las máquinas de coser empiezan a florecer, y esto ya va vinculado con la propiedad intelectual. Recordemos que la revolución industrial fue un momento muy importante para la creación o para el nacimiento de toda la legislación en materia de propiedad
industrial, que ahí nace en 1883 el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Entonces, lo que estamos hablando no son temas nuevos, pero sí la tendencia de la protección de la moda tiene un componente de propiedad intelectual muy importante. Hay iniciativas a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa, en el que se ha buscado, como en otras categorías, una protección sui generis, una protección especial para los dibujos de la moda, para las creaciones que tienen vinculación con la moda. En Estados Unidos se creó una iniciativa de ley que es la Design Piracy Prohibition Act, que modificaba la legislación en materia de derechos de autor para darle una protección especial o una categoría de protección especial a los diseños de moda. En Europa hubo una iniciativa también muy similar de proteger componentes de la moda, los diseños, a través de una legislación especial. Sin embargo, estos esfuerzos no permearon en los legisladores, en los senados de estos países, porque desfiguró el sistema de propiedad intelectual en sí. Vemos que el tema de las farmacéuticas, la protección de medicamentos también ha tratado de buscar una protección fuera del ámbito de la propiedad intelectual, pero es que esto en realidad vendría a desconfigurar el sistema como tal. Entonces hay que conocer cómo las herramientas de propiedad intelectual funcionan, cuáles son las categorías de propiedad intelectual e identificar a partir de este conocimiento cómo se puede proteger el mundo de la moda o cómo la propiedad intelectual puede colaborar a este desarrollo de la moda. Recordemos que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, es decir, no pretende estar por encima de la creatividad de los diseñadores, sino que la propiedad intelectual es considerada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y diferentes doctrinarios como una herramienta más que está ahí. Y por eso mencionaba lo del fashion law, esta corriente de derecho que tiende a proteger el mundo de la moda, y la propiedad intelectual es un componente dentro de este mundo. Entonces, podemos decir que la creatividad es la habilidad que tienen, en el caso de los diseñadores, de generar productos o generar servicios a través de ideas. Pero la innovación es la capacidad de aplicar estas ideas y generar un valor económico. Recordemos que para muchos de los estudiantes que están ahora en estas carreras de diseño de moda, esta es su profesión, entonces viven de esto. Entonces es necesario que estas ideas generen un valor y pasar de esa creatividad, de esa capacidad de generación, es necesario monetizarla. Es necesario crear una industria y crear activos de propiedad intelectual que generen valor para que la creatividad pueda aportar al desarrollo económico individual y de nuestro país. Es el régimen de protección que tenemos en nuestro país. La propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: propiedad industrial, y dentro de esta categoría se encuentran los signos distintivos y las patentes, y el derecho de autor. Entonces, ¿cómo generamos valor a través de la propiedad intelectual? Les pongo acá a manera de ejemplo la marca que yo creo que podría considerarse como una marca famosa, Zara, esta marca española. Y vemos ahí, investigando, pues encontraba esta imagen que ustedes pueden ver al lado izquierdo de sus monitores. Ahí comenzó este emporio que hoy conocemos como Zara, esta marca española. Ahí comienza, ahí está. Fue un emprendimiento como cualquier emprendimiento que están desarrollando nuestros diseñadores nacionales. Ahí está el inicio. Y ahí está Zara, lo que es ahora, lo que representa ahora, el valor que tiene Zara como marca, cómo se ha ido expandiendo, cómo se ha ido diversificando. Entonces es necesario conocer
¿Cómo se puede crear una estrategia de propiedad intelectual para este campo tan fascinante que es el mundo de la moda, de tanto prestigio? Pero ¿cómo se protege la moda en nuestro país? Pues vemos que los derechos de propiedad intelectual no son excluyentes entre sí. Por tanto, un producto puede ser protegido por distintas o por cualquiera de las distintas categorías de propiedad industrial que vimos anteriormente. Es decir, los doctrinarios o la doctrina clásica de los derechos de propiedad intelectual, podríamos decir que clasificaban la propiedad intelectual como propiedad industrial, dentro de ellos los signos distintivos, o las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños. El mundo del derecho de autor se miraba totalmente aparte. Con el paso del tiempo, con la modernización, vemos que el derecho en sí no es estático como la moda, va cambiando. Entonces, ahora no se habla de una categoría, a pesar de que sí hay diferencias, diferentes ramas de propiedad intelectual, no se ve a las figuras de propiedad intelectual excluidas unas de otras, sino que hablamos de una acumulación de derechos de propiedad intelectual o de una estrategia de protección de propiedad intelectual, y lo vemos en la lámina. En la lámina podemos identificar que se encuentra la marca Zara, la marca comercial con la que funciona en el comercio, pero ahora las tecnologías también obligan a crear software o aplicaciones que éstas se protegen a través del derecho de autor, su parte medular, es decir, lo sustantivo de un software tiene protección vía derecho de autor, pero cómo este software se va a comercializar es una protección aparte que la vemos ya en el campo de los signos distintivos. Entonces vemos que hay una integración de las figuras de propiedad intelectual que la doctrina clásica no la consideraba así, la excluía, estaba muy separada, era una doctrina muy separatista de las figuras de propiedad intelectual, pero ahora hablamos de crear estrategias de propiedad intelectual. Vemos las patentes que también juegan un rol muy importante dentro del mundo de la moda, y es que, como lo mencionábamos al principio, a partir de la creación de invenciones como la máquina de coser eléctrica y otras invenciones que nacieron y se protegieron vía patente en la época de la revolución industrial, las patentes tienen su aporte en el mundo de la moda. Y los diseños industriales, que también son muy importantes cuando hablamos de la parte estética de los productos. Ahora bien, ¿cómo crear una estrategia de propiedad intelectual para la industria de la moda nacional? Es necesario conocer, y aquí un paréntesis antes de continuar, darle las gracias a los compañeros de comunicaciones que nos dejaron la presentación muy profesional, muy estética, y es más fácil explicarla partiendo de cómo nos adecuaron la presentación. Así que muchas gracias y a los compañeros de comunicación. Nosotros dimos la parte sustantiva y ellos nos ayudaron con la parte estética, y enhorabuena porque tiene mucho que ver cómo nos la estructuraron la presentación con el tema que estamos desarrollando. Casi que se explica sola la presentación. Pero entonces, volviendo, ¿cómo crear una estrategia de propiedad intelectual en este entorno de nuestra moda local? Analizar el régimen de protección en el cual se marca esta industria creativa, pues será muy importante al momento de que se esté elaborando el modelo del negocio. ¿Qué es lo que yo como diseñador o como profesional de la moda yo voy a querer proteger? Y consideramos nosotros que la parte ética del diseño de las modas entra o tiene que ver con las obras de arte aplicado y con los diseños industriales. Cuando hablamos de obras de arte aplicado, estamos hablando de la parte del derecho de autor dentro de la propiedad intelectual. Las creaciones artísticas con funciones utilitarias incorporadas a un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o una producción a escala industrial. Y lo vemos ahora en este tiempo de pandemia que tan difícil que estamos viviendo, cómo la creatividad ha florecido, y hay diseñadores que, partiendo de sus patrones de diseño, han creado arte utilitario. Ejemplo de las mascarillas,
y podemos ver cualquier cantidad de diseños de mascarillas, pero tienen que tener también un componente de originalidad. Por eso escogimos estos diseños de la diseñadora nacional de la cartera Baiza, que ha creado a partir de los mismos patrones de estampados que tiene de sus diseños, ha creado. Entonces, ese es el concepto de obra o de arte aplicado a la industria, es decir, un componente artístico se incorpora a un producto utilitario y eso tiene protección vía derecho a autor y se le conoce como obras de arte aplicado a la industria. Y también está el componente de los dibujos de los patrones. Cuando yo estoy creando el portafolio de los diseños, yo puedo ese portafolio considerarlo una obra de arte y protegerlo también vía derecho de autor. Y aquí es muy importante que conozcamos cómo funciona o la diferencia y por qué se consideraba al principio dentro de la doctrina de propiedad intelectual esa separación tan drástica entre los derechos de propiedad industrial y el derecho de autor. Y es que el derecho de autor nace a la vida jurídica de este derecho a partir de que yo tengo la idea y la plasmo en un soporte material. Desde ahí ya tengo un derecho sobre esa obra que he creado. A diferencia de la propiedad industrial, las marcas, las patentes, tienen que registrarse para que este derecho nazca a la vida jurídica. Y es una de las principales diferencias que hay que conocer para saber cuáles son los derechos que yo tengo sobre estas obras que estoy creando y que tienen que ver con la industria de la moda. Por otro lado, siempre dentro de la parte estética, está la protección que se le confiere a los diseños industriales. Y aquí ponemos a nivel de ejemplo el patrón de los diseños de la marca Gucci, que está protegida como un diseño industrial. Pero este ejemplo y la parte estética de la protección de las creaciones en el mundo de la moda vienen a corroborar lo que digo, que ahora ya no se habla de una propiedad intelectual separada o disgregada entre sí, sino de una propiedad intelectual como un universo o como una herramienta única, valga la redundancia, al servicio de los creadores. Y en el convenio de París, perdón, en el convenio de Berna y en los ALPIC, el convenio de Berna, que es para la protección de las obras artísticas y literarias, y los ALPIC, que es los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, hablan de esa acumulación de las protecciones. Habla el convenio de Berna, que es de 1886, los ALPIC, que son de 1994, hablan de esa acumulación de los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la moda, muy particularmente cuando los ALPIC regulan la parte de los dibujos industriales. Habla de que se puede proteger las creaciones de la industria de la moda y acumular estos derechos. Lo mismo dice nuestra ley de marcas, la ley de propiedad intelectual, en el artículo 124, que los diseños industriales se pueden proteger sin menoscabo de los derechos que puedan surgir a partir de ese diseño, que puedan tener protección también vía derecho a autor. Entonces ya vemos que nuestra legislación está dándose a esta nueva doctrina de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, de no verla de manera separada, sino como una única herramienta que sirve y que está al servicio de los creadores. Pasando a la parte funcional, tenemos las patentes de invención. ¿Y qué es una patente de invención? Pues sin tanta palabra, es un producto o un procedimiento que da una solución a un problema no resuelto dentro del estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? Pues es todo aquel universo de inventos o de procedimientos que ya existen, que ya están creados, que ya fueron previamente protegidos y están ahí. Entonces, para crear una patente de invención hay características o hay requisitos que son esenciales que deben de cumplirse, como son la novedad, la aplicación industrial y
un factor muy importante es qué es lo que yo voy a proteger vía patente. Puede ser una patente de productos o una patente de procedimientos. Y aquí es muy importante que los emprendedores en el mundo de la moda conozcan y qué es lo que desean proteger, porque muchas veces se puede tener la capacidad para crear un producto, pero no, perdón, no se puede tener la capacidad para desarrollar un producto en el mercado, pero sí se tiene la capacidad de poder realizar este procedimiento. Y entonces, si yo no tengo la capacidad para producir productos en masa, yo puedo optar por una patente de procedimiento y dar licenciamiento sobre ese procedimiento que yo creé. Entonces es muy importante jugar, o sea, conocer las distintas herramientas y jugar dependiendo la capacidad que yo voy a tener de desarrollar un producto o un procedimiento. Y aquí se los pongo a manera de ejemplo. El impreso de la tela, de una tela de corcho, puede ser un diseño industrial, pero el proceso de transformación de un material textil puede ser protegido vía patente. Ahí tenemos una empresa italiana que no se dedica expresamente o categóricamente a la industria de la moda, pero sí creó este proceso de transformación de un material, del corcho a un material textil, y protegió una patente de procedimiento porque su rubro no es la creación de moda, sino que a partir de investigaciones identifica cómo se puede el corcho transformar a un material textil, y entonces crea una patente de procedimiento, no se sale de su entorno, y lo que hace es dar licenciamiento. Es decir, permite que otras personas, a través de su autorización y firmas de contratos, de licencia y demás, utilicen ese procedimiento que él creó para que puedan usar su patente en ya la industria de la moda. Entonces, es importante que vayamos conociendo, que vayamos adentrándonos en las figuras de propiedad intelectual para saber cómo podemos jugar y cómo estructurar una estrategia de propiedad intelectual a partir de las creaciones que yo puedo realizar dentro de este mundo de la moda. Otro ejemplo, otra figura de propiedad industrial que, a pesar de que en la oficina de Estados Unidos está protegido como una patente de invención, para mí muy particularmente debería de ser una patente de modelo de utilidad, pero vemos como también a partir de la industria de la moda se le puede dar soluciones a problemas, o puede integrarse o puede relacionarse con otras industrias creativas. Vemos aquí el ejemplo de Michael Jackson, que tuvo una patente sobre este mecanismo, sobre este dispositivo que adecuó al zapato para hacer ese famoso baile. Entonces hay que saber identificar cuáles son las figuras de propiedad intelectual que se adecúan al emprendimiento que yo pretendo desarrollar, o si tengo un procedimiento que es totalmente novedoso, optar por protegerlo y dar licenciamientos si yo no tengo la capacidad económica para desarrollar productos a partir de este procedimiento que yo tengo. Entonces es muy interesante cómo podemos ir estructurando, cómo podemos ir jugando con las distintas figuras de propiedad intelectual para ponerlas al servicio de nuestros intereses. Y aquí otra de las importancias que tiene, o de la relevancia que tiene el tema de las patentes de invención, y es la transferencia de tecnología. Universalmente, el sistema de propiedad intelectual funciona en que la vigencia de la protección tiene un periodo de 20 años. Pasados esos 20 años, las patentes pasan al dominio público y se pueden utilizar sin infringir derechos de los titulares. Pero para que se conceda este periodo de protección de 20 años, todo el know-how, todo el saber hacer de la patente de invención tiene que estar al dominio público. Y es ahí donde se produce la transferencia de tecnología, porque cualquier persona puede conocer qué es lo que se está trabajando, qué es lo que existe dentro de la estándar técnica, y utilizar esa patente, ya sea a través de licencias
o si la patente no ha sido protegida en un país, por ejemplo, si esta patente que estamos viendo que es de prendas inteligentes hechas con nanofibras que perciben variaciones emocionales, esa patente no está registrada aquí en nuestro país, esta tecnología puede ser utilizada por creadores nacionales sin estar infringiendo ningún derecho de propiedad industrial de los creadores o de los dueños de esta patente. En el caso de que tuviera una patente protegida aquí en nuestro país, será necesario pues, gestionar las licencias respectivas para poder utilizar esta tecnología. Y pasados 20 años, esta tecnología es de libre uso y ya puede ser utilizada por cualquier persona sin infringir ningún derecho. Entonces es importante, además de conocer las figuras de propiedad intelectual, saber los periodos de vigencia y cuál es los límites que tienen estos derechos. Porque así yo puedo crear estrategias de propiedad intelectual para mis productos. Y por eso es que se discutía, cuando hablábamos al principio, de buscar un mecanismo de protección para la moda, porque al final la moda es cambiante, lo que está de moda ahorita no estará de moda el otro año, entonces a veces los procedimientos de protección de patentes son un poco extensos, entonces pues, sí, bueno, ya cuando yo quiera proteger o cuando alcance el registro de la patente, porque tiene un procedimiento que hay una etapa de confidencialidad de 18 meses que no se puede obviar, salvo que el solicitante lo pida, se puede acortar ese plazo. Entonces hay tiempos de ley, y esto es a nivel internacional, que no pueden obviarse, entonces por eso se discutía que a veces el procedimiento de patente es muy largo y a lo que será novedoso este día, quizás pasados los 18 meses de la etapa de confidencialidad ya no tendrá razón de ser. Por eso era uno de los argumentos en que las legislaciones propuestas por Estados Unidos y Europa buscaba una protección especial para todo lo que tiene que ver con la industria de la moda. Y uno de los contraargumentos era esta desnaturalización del sistema de propiedad intelectual, que como ya lo he mencionado, los medicamentos también han buscado en su momento una protección especial, entonces se desvirtuaría o se desnaturalizaría todo el sistema de propiedad intelectual. Por eso es importante, en lugar de querer desnaturalizar el sistema, conocer cómo funciona el sistema de propiedad intelectual e identificar las figuras que voy a necesitar para el desarrollo de mis emprendimientos, muy particularmente en la industria de la moda. Ahora pasamos a la parte comercial, que aquí ya tienen mucho que ver las marcas. Ya pasamos de la parte estética protegida por los derechos de autor a través de las obras de arte aplicado a la industria, esa integración de figuras, esa integración de derechos que se puede realizar entre los diseños industriales y el derecho de autor a través de las obras de arte aplicado. Ya vimos la parte funcional, cómo puede protegerse a través de patentes de invención, de diseños industriales, de modelos de utilidad. Y ahora vemos cómo estas creaciones se protegen ya en el comercio. Es decir, yo tuve una idea creativa protegida por derechos de autor, o yo tuve un procedimiento creado y protegido vía patente de invención, pero ahora lo quiero comercializar. Quiero que esa creatividad genere ingresos porque es mi medio de subsistencia, entonces tengo que generar capital, tengo que generar dinero a partir de este emprendimiento que yo tengo. Y ahora va la parte comercial. ¿Cómo se protege el derecho de autor? ¿Cómo se protegen las patentes ya en el comercio? A través de una marca y de las demás figuras de propiedad intelectual o de signos distintivos que están regulados en nuestra legislación. Y aquí me gusta hacer siempre una aclaración, porque cuando vienen a preguntar sobre, yo quiero registrar el logo y quiero también registrar mi marca, o yo quiero registrar el logo de mi marca, términos como logotipo, isologo, isotipo son conceptos que están dentro de la creación, dentro del branding de las marcas, la construcción de las marcas como tal,
Pero en la doctrina marcaria, las marcas, en atención a los elementos que las componen, se pueden clasificar en denominativas, figurativas y mixtas. Entonces, cuando yo quiero registrar mi marca, tengo que identificar cómo la voy a poner, si va a ser solo texto, es decir, una marca denominativa, si será una marca mixta o si será una marca figurativa. Los términos, cómo se puede proteger una marca y conseguir un grado de protección más alto. Existen marcas que se consideran de fantasía y marcas que son arbitrarias. Las marcas compuestas por términos creados o de fantasía son las que tienen un grado de protección más alto, más elevado. Son las marcas por excelencia, digamos. Y en el mundo de la moda que estamos hablando hoy, vemos ejemplos como el de la marca Adidas. Su creador tenía el sobrenombre de Adi Dassler. Viene por ahí la construcción y crea a partir de su sobrenombre, la forma en que se le conocía, su conocido por, digamos, crea la marca Adidas. Es decir, una marca es un término, una palabra que no existe, que es creada y es un término considerado como de fantasía y es la marca que tiene un grado de protección más elevado. Tiene cierto grado no de dificultad o de problema, sino que tiene un grado de que en este tipo de marcas el solicitante, el titular debe de no permitir que su marca se pueda perder ese carácter distintivo que obtiene en el momento de su creación a partir de la pérdida de la distintividad, es decir, que pase a ser un término genérico como lo conocemos para la maicena, que es una marca, que ahora todo el mundo a esta fécula de maíz, le dice, mire, quiere una maicena, pero quizás es otra marca. Entonces, cuando son términos de fantasía, el titular debe de conocer que debe de darle una protección y estar pendiente de que ese término no vaya a vulgarizarse dentro del comercio, porque si no perderá la capacidad distintiva y pasará a ser un término genérico. La otra categoría de términos que tienen un grado de protección bastante amplio, bastante elevado dentro de las marcas, son aquellos términos que son arbitrarios, y en esto la doctrina marcaria moderna pone siempre de ejemplo el caso de Apple para computadoras y Apple para manzanas. Apple, si viene una persona a solicitar la marca Apple o manzana para vender manzanas, será denegada, pero si viene la marca Apple para proteger productos tecnológicos, computadoras, es un término que se considera arbitrario y cuyo grado de distintividad es muy alto porque el vínculo que tiene este término con el producto o el servicio que pretende proteger no tiene ninguna relación, entonces lo convierte capaz o le genera suficiente fuerza distintiva para poder protegerse como marca. Aquí miramos ejemplos de términos que son arbitrarios en relación a marcas para el mundo del diseño o el mundo de la moda. La marca Chocolate, una marca sudamericana que fue creada en los 80, llegó a tener presencia en varios países de Sudamérica, llegó a tener incluso hasta 21 locales. Entonces el término chocolate para el mundo de la moda pues no representa mayor problema. Entonces este tipo de aspectos es muy importante tenerlos en cuenta porque es el derecho que yo voy a tener frente a los competidores. Entonces, si yo creo marcas como estas, yo voy a tener que coexistir con todas aquellas marcas que son términos semejantes a la marca que yo creo. Aquí pongo un ejemplo de marcas para zapatos o para ventas de zapatos que utilicen el término shoes o shoe para zapatos. Entonces no
no tiene una capacidad diferenciadora tan grande que debe de coexistir con todas aquellas marcas que utilicen ese término y que se dediquen al mismo rubro. En este caso, el registro, ya sea que coloque en sus certificados de registros o no, sobre estas palabras no se concede una exclusividad y en la mayoría de los casos colocamos la siguiente leyenda que dice sobre los elementos denominativos, en este caso shu, individualmente considerados, es decir, solo la palabra, no se concede exclusividad, es decir, que usted no va a tener un monopolio, un derecho exclusivo sobre la palabra zapato, por ser palabras de uso común o necesarias en el comercio. Ahí viene una aclaración. Se le aclara que obtiene su derecho sobre el conjunto, tal como ha sido presentado en el modelo que se dirá en la solicitud, en base a artículo 29 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Es decir, que si una persona crea marcas que son muy evocativas, muy sugestivas, términos de uso común, para que sean susceptibles de registro, debe de crearles un diseño que le aporte a esa carencia que tiene el término por sí solo de tener distintividad. Entonces el diseño, es decir, todos los elementos en conjunto, son los que le aportan la distintividad necesaria para poder ser protegidos como marca. Sin embargo, este derecho no se extiende a, al hecho de que pueda generarse un monopolio a una sola persona sobre este tipo de terreno. Vemos también otra tendencia que es muy frecuente en el mundo de la moda o de las industrias creativas para los artistas, etcétera, es la protección de las marcas personales. Y yo sé que el término de marca personal tiene otras connotaciones, pero en el mundo de la propiedad intelectual, el término de registro de marcas, podemos considerar una marca personal, pues el nombre o el seudónimo o el nombre artístico que tienen los diseñadores. Y vemos ejemplos de marcas que se encuentran registradas que están puestas por el nombre de los creadores o por su seudónimo. Y aquí es muy importante, y volviendo siempre a esto que me gusta a mí desde la doctrina moderna de la propiedad intelectual, esta integración de las figuras de propiedad intelectual, vemos cómo puede el nombre de las personas gozar de protección. Vemos que el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual regula el tema del seudónimo literario o artístico y lo considera como un derecho exclusivo y personalísimo de la persona natural, o en este caso de los autores, y para el caso muy concreto del tema que estamos desarrollando de la moda, pues para los diseñadores, ese seudónimo, ese nombre artístico que utilizan, goza de protección y es un activo de propiedad intelectual. Y la misma ley dice que su uso se protege por ley sin necesidad de previo registro en nuestras oficinas. Es decir, que siguiendo la forma de protegerse el derecho de autor, el seudónimo literario tiene un derecho ya exclusivo frente a terceros con solo la creación del nombre, con la utilización que se le da al nombre. Pero esa es la parte sustantiva de la protección que tiene el seudónimo artístico. Ahora, ¿cómo yo lo voy a utilizar en el comercio? Probablemente no me alcance la protección que da el derecho de autor para utilizarlo en el comercio sin que pueda yo ser víctima de una utilización no autorizada de mi marca. Entonces, ahí viene esa integración de las figuras de propiedad intelectual y deben de protegerse estos nombres como una marca comercial. Entonces, ahí vemos cómo puede o cómo se integran las distintas figuras de propiedad intelectual para darle protección al tema de las marcas personales o el tema de marcas compuestas por nombres de personas o sus nombres artísticos o seudónimos. Y otro aspecto muy importante pues, que va interrelacionado pues, son los nombres de dominio. Hay que estar pendiente de
acudir a las instancias respectivas para utilizar mi marca como que también sea mi nombre de dominio. Vemos que ahora la tendencia es que ya las páginas web y demás ya están un poco desfasadas. Se vende, se utiliza mucho redes sociales como el Facebook, Instagram y todo. Entonces hay que crear también los respectivos usuarios con los nombres que nosotros vamos a tener protegidos como marca. Aquí una parte relativamente muy novedosa dentro del ámbito marcario, que es la protección de marcas no tradicionales. Hablábamos en un principio que existe una doctrina clásica de la propiedad intelectual que decía que las marcas estaban y las categorizaba por denominativas, figurativas y mixtas y hasta ahí acababa la clasificación de las marcas. Pero ahora, con la evolución, con el desarrollo, con la misma creatividad que tienen los empresarios, los diseñadores, los creadores, hay marcas que se consideran no tradicionales, es decir, que se apartan de esa doctrina clásica, tradicional de la propiedad intelectual y ya protege otras formas que los mismos creadores utilizan en el comercio. Por ejemplo, están las marcas tridimensionales, que es la protección que se concede a la forma que tiene un producto o sus envases, incluyendo los elementos gráficos. Y aquí hablamos siempre un poco de esta integración o de esta sinergia que debe de haber entre figuras de propiedad intelectual, porque este diseño tal vez estuvo protegido vía diseño industrial, y el diseño industrial tiene una fecha de caducidad y pasa posteriormente al dominio público. Entonces hay muchas empresas que utilizan esta estrategia de proteger este diseño que se tenía como marca, y ahí pues ya van otra serie de situaciones que para muchos discuten, pues, si ya estaba posada de protección vía diseño industrial, pues ya no puede ser considerado una marca, pero esa es discusión para otro momento. Pero está esta herramienta, la posibilidad de proteger los productos o las formas de los que contienen los productos como marca. Y se conocen tradicionalmente como marcas tridimensionales. La doctrina así las conoce, y tratados como el Tratado de Cooperación, el TLT, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, y su posterior renovación o su posterior reforma más actual, el Tratado de Singapur, pues conoce este tipo de marcas como marcas tridimensionales. Y aquí una marca que sí, no es que no esté regulada en nuestro país, sino que no se regula, no se protege como la doctrina la clasifica, que son las marcas de posición. Aquí tiene mucho que ver el uso previo que tienen las marcas o esa distintividad adquirida que el uso le concede a los productos. Y es, por ejemplo, el clásico ejemplo para ilustrar ese tipo de signos es la etiqueta esta de Levi's, que tiene una posición muy particular que nosotros no vemos y lo vemos y usamos los pantalones y no caemos en cuenta de que esa viñeta que por años hemos visto en los pantalones ya es considerado como una marca, como una impronta muy personal de los dueños de la marca, de poner la viñeta ahí por alguna razón. Entonces, esa posición que tiene la viñeta dentro del producto es muy categórica, es muy conocida, es muy utilizada y ha generado cierta distintividad al producto, a la marca, que se protegen las marcas de posición en nuestro país, así como la doctrina de marcas no tradicionales las conoce como marcas de posición, no están reconocidas, se deben de proteger como una marca bidimensional figurativa, es decir, como la categoría que vimos al principio, es decir, como una marca considerada tradicional, una marca mixta que tiene un diseño muy particular, pero está dentro de la doctrina moderna, dentro de la doctrina de las marcas no tradicionales, estas que se conoce como marcas de posición en sistemas de derechos de propiedad intelectual, de oficinas de propiedad intelectual. La Unión Europea sí reconoce expresamente este tipo de
marca, las marcas de posición. En nuestro país, como les repito, deben de ser consideradas como unas marcas figurativas o marcas mixtas, pero sí se pueden proteger. Ya dependerá de los titulares de los derechos cómo protegerán en el comercio o frente a acciones de competencia desleal el, 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 la posición o de la marca. Pero eso es, ya hablamos temas de observancia y no tanto para la creación. Entonces el alcance de la protección también es un elemento muy importante cuando yo estoy creando mi marca. ¿Por qué? Uno, por los costos. Dos, porque yo tengo que saber cuál es mi producto y mi marca, qué producto, qué servicio va a proteger. Pero en el caso muy particular del mundo de la moda, el sistema de propiedad intelectual funciona para categorizar los distintos productos y servicios a través de la clasificación internacional de productos y servicios del arreglo de Niza. Es la clasificación o es el instrumento que universalmente las oficinas de propiedad intelectual utilizamos para categorizar las distintas o los distintos productos o servicios que pueden ser protegidos como marca. Y es muy importante conocerla porque no existe una categoría, no existe un producto específico que se llame productos de la moda. Lo mismo nos pasa cuando emprendedores quieren y nos dicen, mire, yo quiero proteger mis artesanías. Y se les dice, pero ¿qué produce usted? Es que yo hago tazas, yo hago vasos, yo hago camisas, yo hago distintas cosas. Entonces les decimos, mire, en atención a cómo funciona el sistema de marcas y esta clasificación de productos y servicios, usted debe de saber que los derechos de registro se pagan en atención a las clases que yo deseo proteger. Entonces, un factor muy importante, el económico, para saber qué productos o qué servicios yo voy a proteger. Y el segundo, pues para conocer en realidad mi marca qué producto, qué servicio va a proteger, sobre qué va a tener un derecho. Y es así que vemos que la ropa, como el principal producto dentro del mundo de la moda, está dentro de la clase 25 y expresamente dice ropa, calzado y sombrerería. Son los tres productos que están dentro de la clasificación, dentro del enunciado de la clase 25. Pero vemos cómo las marcas, cómo esta industria que se diversifica puede expandir sus productos a carteras, por ejemplo. Las carteras ya no están dentro de la clase 25, sino que van dentro de la clase 18. Entonces, si yo no protejo mi marca para ambas clases, puede que una persona, un tercero, pueda utilizar mi misma marca para la clase que yo no protegí. Entonces, ahí es muy importante conocer cuáles son las distintas categorías que existen dentro de la clasificación y saber que mi emprendimiento va a tener un alcance hasta estos productos, hasta estos servicios, o tal vez cuando yo estoy empezando, quizás solo voy a producir, qué sé yo, camisetas, pero más adelante me voy a expandir a productos de cuero. Los productos de cuero van en la clase 18, entonces podría en un principio solo solicitar la clase 25, excluir la 18, pero me corro el riesgo de que cualquier otra persona pueda utilizarla para la clase que dejé sin protección. Pero si la protejo y no la utilizo, puedo incurrir en una cancelación por falta de uso. Pasados 5 años del registro, si yo no utilizo mi marca y alguien más tiene interés, puede solicitar esta cancelación por falta de uso. Entonces son aspectos que es muy importante conocerlo. Como les decía, para emprendedores, conocer que la variedad de productos que yo puedo proteger puede incurrir en varias clases y esto puede incrementar la inversión que yo tenga que hacer al momento de querer registrar mi marca. Por ejemplo, los lentes van en la clase 9, los productos de la bisutería, los relojes van en la clase 14. Y si yo doy servicios, pues el servicio de sastrería se encuentra dentro de la clase 37. Y entonces es muy importante conocer estos factores porque van a incidir en
en la toma de decisión que yo como diseñador quiero. O sea, el alcance, mi emprendimiento, hasta dónde llega. ¿Va a llegar solo a ropa o me va a quedar en una marca que preste servicio nada más? ¿O quiero todos estos productos? Tengo que saber que son 5 clases, el pago de derechos de registro será de $500. Entonces son cuestiones que los empresarios deben de conocer, y ahí está nuestros medios de consulta para nosotros poderles asesorar también de la mejor manera sobre dónde cae cada una de las clases y cuál es la forma mejor de proteger su marca. Otra figura que tenemos dentro de los signos distintivos reconocidos por nuestra ley de marcas y otros signos distintivos es el nombre comercial. Acá el nombre comercial lo que concede es una protección sobre el establecimiento físico que yo tengo, el establecimiento, la empresa que yo tengo, está protegida por el nombre comercial. Y aquí se aparta un poco el nombre comercial de toda la forma de protección de los derechos sobre los signos distintivos. Es decir, el nombre comercial tiene una protección a partir de su primer uso en el comercio, a diferencia de las marcas, que es la protección a partir del registro. Entonces, el nombre comercial que protege o que concede una protección sobre este establecimiento que yo tengo, nace en la vida jurídica del derecho a partir de su primer uso. Y el registro que se hace es un documento probatorio en caso de que exista un conflicto. Yo tengo un medio de prueba idóneo para demostrar la titularidad sobre el nombre comercial que tengo. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Otra figura de propiedad industrial que reconoce nuestra ley son las expresiones o señales de publicidad comercial, y este es un instrumento, una figura accesoria a las marcas o a los nombres comerciales, y sirven para atraer la atención de los consumidores hacia los productos o los servicios. Entonces también los eslogan conocidos como en el mundo de la publicidad, pues también son figuras de propiedad intelectual reconocidas y que deben de proteger, y la protección que tienen este tipo de figuras es vinculada a la marca. Es decir, si la marca se mantiene su vigencia, la expresión o señal de publicidad está vigente, media vez esté vigente la marca. Son algunas de las particularidades que tiene esta figura. Están las marcas colectivas, que también es una buena forma de que emprendedores locales se puedan integrar, se puedan unir entre sí y darle apoyo o comercializar todos sus productos o servicios a través de una misma marca. Por ejemplo, está esta iniciativa Flor Azul, que nació ya hace algunos años en nuestro país, que eran mujeres, esposas, cónyuges de soldados que estuvieron en la guerra, y estas mujeres se crearon una cooperativa y comercializan productos de añil, y todas comercializan bajo esta misma marca. O el caso de la marca Alpaca en Perú, es decir, los productores se comercializan esta tela bajo una misma marca, tienen un reglamento de uso que establece las condiciones de cómo funcionará la marca, y le genera pues ventaja de que los costos de registro, los costos de posicionamiento de la marca se diluyen entre todos los productores. Están las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que también tienen su relación en el mundo de la moda. Vemos aquí el ejemplo de este sombrero tan conocido y tan categórico de Colombia, una protección como una denominación de origen. Una denominación de origen es el producto tiene un nombre geográfico porque tiene un vínculo por su origen. Es decir, solo en esta zona geográfica se produce este producto. El medio, el entorno geográfico le aporta ciertas cualidades o características al producto muy propias, muy particulares, que lo diferencian de otros productos de otras zonas. Entonces, también las denominaciones de origen es una figura de propiedad intelectual que tiene su vínculo con este mundo de la moda. El trade dress, o la apariencia distintiva de las marcas, tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente de las marcas tridimensionales, de las marcas de los productos en sí. Y esto es lo que el trade dress lo que consiste es en darle a los productos una diferencia particular, haciendo que este sea relacionado con su creador
aunque su apariencia, aunque su marca no es dentro del mismo producto. Es decir, el envase, la forma de los productos es tan particular que genera una relación con su creador. Entonces es muy importante conocer que el 3D es una forma de protección que puede darse a través del sistema marcario. Vemos también aquí que parte de la importancia de lo que conlleva de registrar la marca, si el diseñador o la marca Balenciaga no hubiese realizado su registro, no le hubiese nacido, no le hubiese asistido un derecho para ejercer acciones contra la marca Steve Madden por este conflicto de la semejanza que existe entre el zapato creado por la Steve Madden en relación de la marca Balenciaga, o la marca de la suela de los zapatos rojos, también muy categórica, ha tenido sus conflictos también, y que si no hubiese registrado sus activos de propiedad intelectual, no hubiese podido ejercer estas acciones contra posibles violaciones a su propiedad intelectual. Y es ahí donde radica la esencia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que tiene el principio de incentivar este reconocimiento al inventor, una recompensa a los creadores, a los diseñadores, a partir de su creatividad intelectual. Y aquí está el principio de recuperación, que lo que busca es que la inversión que ha hecho el diseñador, el creador, en realizar estos emprendimientos, pues le genere réditos económicos a través de su comercialización. Es parte de la importancia de que tiene registrar la propiedad intelectual. Aquí, como nuestra legislación marcaria regula la protección que se le puede dar a los establecimientos comerciales, que es una tendencia que está principalmente en Estados Unidos. La apariencia de los locales puede ser protegido como una marca, y nuestra ley en su artículo 4 dice que la forma, presentación o acontecimiento de los productos, de sus envases, envolturas, o de los medios locales o de expendio de los productos o servicios puede ser también protegido como una marca. Y esto se desarrolla más cuando ya vemos temas de desarrollo o de concesión de licencias de uso, que nuestra ley de marca regula, pero cuando ya se conceden franquicias, que es un contrato un poco más amplio que una licencia de uso, pues este tipo de cosas están ahí en esos contratos de franquicia y deben de desarrollarse, y es parte de los activos de propiedad intelectual que deben los titulares, pues, resguardarse. Entonces, conociendo las figuras de propiedad intelectual a la ligereza con que lo hemos visto esta mañana, y ahí quedan abiertas todas las preguntas que puedan hacer, y todos nuestros medios electrónicos y demás, para darles asesoría un poco más amplia de lo que hemos podido tratar de hacerlo esta mañana. Y es que conociendo las figuras de propiedad intelectual se puede elaborar una estrategia de protección, y a mí me gusta pensar en esta forma, o en una estrategia de propiedad intelectual en el que, conociendo todas las figuras, yo creo una estrategia única, partiendo de que hay una interrelación de las figuras de propiedad intelectual, y vemos como que al momento de que tenemos la idea, esta puede ser considerada un secreto industrial, y desde ahí comienza la gestión de la propiedad intelectual, firmando convenios o contratos de confidencialidad con empleados, con posibles socios, en el que se debe de respetar la idea y las sanciones que pueden incurrirse al momento de violentar un secreto industrial. Incluso están reguladas y están tipificadas como delitos dentro de nuestro Código Penal. Desde ahí comienza la gestión de la propiedad intelectual. Identificar el modelo, lo mirábamos cuando hablábamos de qué es lo que yo voy a proteger con marca, si son productos, si son servicios. Lo mirábamos en el tema de las patentes. Si yo no tengo la capacidad para crear productos en serie, pues lo voy a hacer a través de una patente de procedimiento, y voy a conceder licenciamiento sobre ese procedimiento para que otros desarrollen los productos. Entonces hay que identificar el modelo de negocio que yo voy a tener. Para eso es necesario conocer todas las figuras de propiedad intelectual que ya vimos, y un aspecto muy importante que nuestros emprendedores nacionales incurren, o a veces por ahorrarse, por un ahorro malentendido, no se verifica la disponibilidad
de la marca, no se verifica la disponibilidad o la existencia de alguna invención, de algún procedimiento, y a veces se empiezan a crear industrias partiendo de ideas que ya están protegidas o de marcas que ya están protegidas, y ahí vienen ya los conflictos. Entonces es muy importante hacer esta verificación. Nosotros tenemos en las búsquedas de anterioridades en marcas, las búsquedas particulares en marcas, las búsquedas en el estado de la técnica, en la base nacional en patentes, las búsquedas por titulares en derechos de autor. Entonces es muy importante abocarse a la Oficina de Propiedad Intelectual y hacer esta verificación dentro de esto, que una estrategia de propiedad intelectual es más amplia de lo que ustedes están viendo en sus pantallas ahorita. Lo que hemos querido ponerles una idea de cómo se puede trabajar una estrategia de propiedad intelectual, haciendo esta verificación de que el emprendimiento, la marca, la patente está libre, no está registrada, no se ha creado, cumple con los requisitos de novedad, de aplicabilidad, de aplicación industrial y demás. Entonces ya procedo yo a realizar el trámite de registro de mi marca, pero es muy importante gestionar la propiedad intelectual desde su inicio, desde que es una idea y yo la comparto, pues desde ahí empieza la gestión de la propiedad intelectual. Conocer la propiedad intelectual en el mundo de la moda es muy importante, y lo mirábamos en esto que es el fashion law. O sea, no hay una protección especial para esta industria creativa, sino que tiene que jugarse con las distintas herramientas que pone a la disposición la propiedad intelectual. Ya viendo cómo puede acumularse o cómo se integran los derechos, pues vemos marcas nacionales donde se ha utilizado figuras reconocidas de nuestros artistas nacionales, una manera de homenaje tal vez. Entonces, está protegida la marca y hay derechos de propiedad intelectual, derechos de autor que están ahí relacionados, la imagen de los artistas, la autorización que se tiene que gestionar con estas personas para poder utilizarlos dentro de mi emprendimiento, la protección que yo le debo dar. Entonces, es decir, toda la gestión de propiedad intelectual, gestionar la propiedad intelectual adecuadamente. Lo mencionábamos al principio, las marcas ya se diversifican y el mundo de la moda no es la excepción. Pues tenemos la marca, tenemos los nombres comerciales, tenemos las aplicaciones que se protegen vía derecho de autor, pero todo esto es una sola estrategia y se integra en la figura de propiedad intelectual. Es una sola estrategia para darle protección a mi emprendimiento. Los tipos de marcas, cómo los voy a proteger, si voy a proteger el diseño industrial o voy a proteger una marca tridimensional, acumular esa protección, las aplicaciones. Es decir, es todo jugar con la figura de propiedad intelectual para identificar la estrategia, o en este caso, coserme un traje a la medida de la figura de propiedad intelectual conforme a mi emprendimiento. Vemos cómo las aplicaciones están muy de moda en el mundo de la moda, valga la redundancia. Son muy utilizadas, partiendo del conocimiento que yo tengo, o si yo soy diseñador, tener esa mente creativa de decir, bueno, yo voy a crear, aquí está un ejemplo, una aplicación para hacer los diseños, los bocetos de los diseños de una manera más fácil. Es decir, es todo un universo de creatividad que debe de ir acompañada con los factores que le van a conceder una protección a ese emprendimiento que yo tengo. Vemos aquí cómo la tecnología pues también juega, cómo hay que tener una mente creativa despierta para poder generar innovación. Como hay manera de ejemplo, pues este espejo que salía en esta película de Harry Potter, vemos cómo es una realidad gracias a la tecnología, y esto es propiedad intelectual que debe de protegerse. Así que termino mi presentación con una frase de Natalia Tobón, abogada especialista en propiedad intelectual, que dice: la moda no es un tema trivial, lo vemos por la cantidad de ingresos, cómo es toda una industria que mueve la economía. Entonces, la moda no es un tema trivial, usted no usa ropa, utiliza identidad, y esa identidad se protege por las figuras de propiedad intelectual. Muchas gracias por su atención, quedamos abiertos para
las preguntas que nos puedan hacer. Dice, me pasa una pregunta, dice, ¿cómo un escritor que usa su seudónimo hace valer su derecho si un tercero lo está utilizando? Ya son acciones que vemos que el seudónimo no necesita de un registro para tener un derecho. El seudónimo es un derecho personalísimo que tiene la persona, y si alguien lo está utilizando sin su autorización, ya debe de las acciones civiles, penales, que la ley le franquea. Esas acciones son ante los tribunales, no es en sede administrativa, pero sí le recomiendo a esta persona que también, hablando de esa interrelación que hay dentro del mundo de la propiedad intelectual, que a pesar de que es un derecho personalísimo, el seudónimo, y goza de una protección sustantiva a través del derecho de autor, si usted está prestando servicios, si usted tiene productos, ese aspecto comercial de su nombre, de su seudónimo en este caso, está desprotegido, y debe de, y le recomiendo que lo pueda registrar como una marca, y esto va a robustecer las acciones civiles o penales que usted puede ejercer contra aquellas personas que están haciendo utilización de su seudónimo, en este caso, sin su consentimiento. Eh, Me dice Cristian que está la pregunta también de cómo las apps o las aplicaciones de celular se protegen. Se ha discutido mucho también que es una categoría que no es un software per se, pero al final esa es la forma en que hasta el momento se protegen, se consideran como un software o un programa de ordenador cuya protección recae en el derecho de autor sustantivamente, es decir, la aplicación como tal goza de una protección vía derecho de autor, pero el nombre con el que yo lo voy a comercializar, con que lo posiciona en el mercado, es una marca. Y ahí va esa estrategia de propiedad intelectual que hablábamos, de proteger, realizar el depósito de mi aplicación, pero no descuidar el registro de mi marca, porque al final es como la marca es la punta de lanza del emprendimiento anterior que yo tengo, que puede ser una patente de invención o un derecho de autor, en este caso una aplicación, pero la punta de lanza, el referente en el comercio, en el mercado, es la marca. Entonces, puede, y le recomiendo que registre la marca, el nombre de la app como una marca, y también realice el depósito de la aplicación vía el derecho de autor. En el caso de las patentes que han pasado a dominio público, existen diferentes bases de datos. Está Spacenet, incluso Google tiene un buscador de patentes que es Google Patent, y ahí usted con el saber técnico que tiene puede realizar búsquedas dentro del estado de la técnica y ver si esa patente se encuentra en el dominio público, si está registrada, en qué países está registrada. En la primera hoja de la base de datos, ahí está toda esa información, si tiene prioridades, en qué países ha sido solicitada y demás. Sino también nosotros tenemos el servicio de búsqueda, pero es en la base de datos nuestra. Es decir, ver qué patentes se encuentran registradas en nuestro país, y qué patentes ya pasaron al dominio público. Entonces, esas son las formas en que se pueden hacer. Está la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, está la base de datos de la USPTO, que es la Oficina de Propiedad Industrial de Estados Unidos, está la de la EPO, que es la Oficina Europea de Patentes. Decía, hay varias bases de datos que usted entra a su buscador, pone bases de datos de patentes, le da clic, incluso como le decía, Google tiene esta herramienta que es muy importante, si no puede acercarse aquí a la oficina y solicitar el servicio de búsqueda, que creo que, si no me equivoco, lo teníamos actualmente en línea para
contribuir a esto del distanciamiento social por el tema de la pandemia. Si no, está el correo de rpi@cnr.gov.sv, donde nos puede escribir y nosotros le damos una mayor asesoría de cómo puede solicitar la búsqueda de patentes, o puede escribirme a mi personal también de la oficina, que es carlos.soto@cnr.gov.sv. Pero sí, ahí está, esas son las formas en que se puede hacer. Hay bases de datos que son gratuitas, hay bases de datos que son pagadas, pero es muy importante utilizar estas herramientas para, si yo tengo un emprendimiento, eh, tener la certeza de que eso puede ser protegido, o si ya existe, ver si esa tecnología está de libre uso, o gestionar las licencias respectivas. Incluso hay oficinas como la oficina de Colombia, que tiene boletines tecnológicos que están en su página web. La INAPI de Chile también tiene boletines tecnológicos. Existe una plataforma que se conoce como IBEPI, que también genera distintos boletines tecnológicos. Hay boletines, si ustedes vieran en la presentación, les puse una parte de un boletín que tomé del boletín del SIC, de la SIC de Colombia. O sea, hay distintas formas de acceder a este tipo de información. ¿Cómo trabajaría en esa materia las empresas que celebran contratos de licencia para el uso de música? En cuanto a las licencias para el uso de las discotecas y demás, eso ya es parte del derecho de autor. Estamos hablando ya un poco de las entidades de gestión colectiva y cómo se puede realizar toda esta protección, o el ejercicio de mi derecho sobre esas obras que son utilizadas. Hay entidades que se encargan de realizar licencias con los dueños de los establecimientos para la utilización de este tipo de obras. Aquí en nuestro país tenemos 3 entidades de gestión colectiva que se encargan de darle ese seguimiento, de tutelar esos derechos de propiedad intelectual de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, y esa utilización que se da en los establecimientos comerciales. ¿Existen ese tipo de saber equivalente En México hay ciertas particularidades, que ellos tienen una figura muy particular, y en México la oficina homóloga a la nuestra es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ahí dentro de la oficina del INPI está también la Oficina de Derecho de Autor, que son oficinas autónomas, pero comparten un mismo espacio físico, por así decirlo. Y hay ciertas figuras que, por ejemplo, el conflicto está en la Chilindrina, hablando del tema de los seudónimos y demás. Hay una figura que ahorita no recuerdo el nombre, porque es muy particular, en casos de youtubers que se han dado, que han perdido su derecho porque no se reservaron, así se llama la figura, se reservan el uso de ese nombre. Entonces sí, la oficina homóloga de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. A ver, ¿alguna otra pregunta? Dice, buenos días, si soy conductora, ¿puedo mezclar mi seudónimo con letra y música tejiendo al mismo tiempo? El seudónimo está protegido vía derecho de autor, es un derecho personalísimo que nace a la vida jurídica sin necesidad de un registro. Sin embargo, como dice que usted es cantautora, me imagino que realiza presentaciones y está ahí prestando un servicio. Ese servicio debe de protegerse como una marca, porque se sale del entorno de la protección del derecho a autor, y
incurre o recae sobre la protección de productos y servicios, que ya es la esfera de las marcas. Entonces, le recomiendo que a pesar de que usted tenga un seudónimo protegido vía derecho de autor, perfeccione la protección de este seudónimo a través de una marca de servicios, para lo cual está el correo rpi@cnr.gov.sv, donde puede escribirnos y nosotros ampliamos más sobre cómo puede proteger la marca y cómo esta relación que usted pretende hacer de su seudónimo, sus letras musicales y la música que usted está protegiendo. Tenemos el depósito que actualmente es 100% en línea. Nuestros compañeros de la Unidad de Derecho de Autor hacen una loable labor al tener este servicio totalmente en línea, se paga en línea, se solicita en línea y el certificado pues también se les está remitiendo. Entonces, le invito a que nos escriba para darle una asesoría más amplia de cómo puede realizar el depósito de su obra y la protección que le recomiendo que haga de su seudónimo como una marca, porque está prestando servicio. Dice cuánto es el precio total de inscripción de la marca. Aquí muy oportunamente Cristian ha contestado que son $100, pero son $100 por las clases que se pretenda registrar. Y es muy importante que al momento de realizar el modelo de negocio, yo saber qué productos, qué servicios son los que yo pretendo proteger, porque eso también afectará en cuanto al pago de los derechos de registro. Podrán ser $100 si yo voy a vender únicamente carteras, pero si voy a vender carteras y voy a vender camisetas, ya son $200, porque son dos clases en donde mi emprendimiento recae como marca, la protección recae sobre dos clases. Entonces, es muy importante conocer qué productos, qué servicios son los que yo voy a prestar, porque eso también afecta en cuanto al pago de derechos de registro. Bueno, creo que en honor al tiempo hemos terminado con la presentación. Queda abiertos los medios electrónicos para que podamos seguir conversando sobre este tema. Nuevamente agradecerle a la unidad de comunicaciones que nos dejó la presentación, que ella habla por sí sola, quedó muy bonita, muchas gracias. Fue mucho más fácil abordar el tema viendo la presentación tan estéticamente, que quedó muy bien. Gracias, Mauricio, por esta oportunidad y estamos a las órdenes. Bueno, un profundo agradecimiento al licenciado Arturo Soto por dictar esta conferencia para nosotros de sumo interés para los usuarios del Centro Nacional de Registros, a Cristian Portillo, a Luis Aguilar de la Dirección de Tecnologías. Evidentemente el recorrido que se hace, Arturo, es increíble porque has hecho todo un proceso de vinculación de la propiedad intelectual con el mundo de la moda. ¿Cómo ve la Organización Mundial de Propiedad Intelectual las industrias creativas, las diferentes categorías? ¿Cómo propiedad intelectual está contribuyendo a dicha industria, las corrientes del derecho y la moda? Esa diferencia que lograste hacer de manera muy creativa entre la creatividad y la distintividad. Por otra parte, también he logrado visualizar, Arturo, la importancia de los activos, de los derechos de propiedad intelectual. Has hablado pues de todo lo relativo a la generación en el mercado, como por ejemplo el tema que hablabas de Sara. Por otra parte, has hecho toda una diferencia entre las marcas, el derecho de autor, las patentes y los diseños industriales. Y también lograba ver esa diferencia que hacías entre cómo crear una estrategia y lo visualizabas desde el punto de vista estético, y eso nos permitía la posibilidad de conocer tanto desde la óptica de la propiedad industrial como del derecho de autor y la vinculación que puede tener con los convenios internacionales que El Salvador ha suscrito y ha ratificado, por ejemplo el convenio de Berna y el acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,
y hacías una relación también con la legislación nacional. Luego, cómo lo vinculabas con la parte funcional y la parte eminentemente comercial desde el punto de vista de los signos distintivos, de ese gran conjunto de las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad comercial, la marca colectiva y asimismo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. De verdad que cómo lo aterrizabas en la clasificación internacional de NISA para productos y servicios, el alcance de protección, importantísimo lo que has hecho, Arturo, que dar una clasificación de la estrategia de protección de propiedad intelectual desde esas 5 ópticas, que es fundamental. Y la última, cuando mencionabas el tema del registro, de la verificación, la cuarta, y el registro, importante, si quiere tener exclusividad, hay que tener un registro. Y lo importante también es que el Centro Nacional de Registros, a través de una de sus áreas rectoras, el registro de la propiedad intelectual, tiene la competencia. Entonces, es la entidad que uno tiene que buscar. Y finalmente, pues tú estabas viendo la acumulación de la protección y la relación con la tecnología. Arturo, se ha hecho una relación de estos derechos de propiedad intelectual con la industria de la moda bastante amplia, suficiente, muy bien explicado. Gracias por ese aporte del registro de la propiedad intelectual. Somos todo un equipo. El registro de la propiedad intelectual, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Gerencia de Comunicaciones, la Escuela de Formación Registral. Todo para servir a nuestros usuarios. Recordarles el próximo viernes un tema de registro de garantías mobiliarias, la importancia de la constitución y publicidad de la garantía mobiliaria, viernes 31 de julio del 2020, antes de vacaciones de agosto. Y también recordar, servicios en línea, de todas las áreas del CNR tenemos servicios en línea, centro de contacto 2593-5000 y la cita en línea, que es la nueva modalidad que ha establecido el CNR, 5 pasos, lo pueden verificar en la página web. Gracias a todo el equipo del Centro Nacional de Registro, gracias a nuestra directora ejecutiva, licenciada Tania Cortés, al licenciado Diego Boches, director del Registro de la Propiedad Intelectual, director del Registro de Comercio, y nuestro subdirector, Constantino Pérez. Gracias a las autoridades, al equipo técnico que hace posible la celebración de estas conferencias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar presente. Cuídense mucho, cuiden su familia y muchas bendiciones. Hasta pronto.